Puntos cardinales. GPS Global. Con Lila Vanorio y Rafaela Raiz Luca. Circuito Éxitos. Y esta semana damos inicio a un seriado dedicado a esos inventos que cambiaron el mundo. Y empezamos con el alambre de púas, un invento que data del año 1876 en los Estados Unidos. Y para hablar de este tema tenemos a un invitado que sorprenderá a muchos. Bueno, pues justamente para muchos también sorprenderá que este haya sido un invento que cambió el mundo y marcó un antes y un después, pero resulta que sí. Carlos Fernández, expresidente de Fede Cámaras, empresario, abogado, además vinculado a todo el mundo de la ganadería, del agro, está con nosotros en línea telefónica y es un gusto conversar con él sobre la importancia que tiene en su vida y en la humanidad el alambre de púas. Bienvenido, Carlos. Bueno, muchas gracias por la invitación y yo soy uno de los sorprendidos. Y yo creo que este tipo de invitación es, bueno, porque en algún momento comentaba con el doctor Arraiz sobre su trabajo de la historia de la ganadería en Venezuela, algunos tópicos, como bien lo decían, por tradición familiar que estamos involucrados, y nos sorprendió pues con esta invitación. Y en efecto, yo creo que es un invento interesante. Por supuesto que no podemos compararlo con la rueda, ni con el fuego, ni con nada de esos grandes descubrimientos o inventos de la humanidad, pero sí fue una cosa que de alguna manera cambió la manera de organizar el territorio donde se desarrollan actividades productivas. Me refiero tanto a la agricultura como a la ganadería, y esa por supuesto además trajo nuevos métodos y modelos de gestión en esas actividades con incrementos importantísimos en la productividad y en el control, y sin duda alguna con ahorros importantísimos en lo que eso significa en comparación pues, como hacía antes de su aparición. Por ejemplo, Carlos, tú que eres un conocedor de la literatura venezolana, Doña Bárbara, buena parte de los conflictos es porque ruedan las cercas y se roban el ganado. Y en esas zonas en las que está ocurriendo, Doña Bárbara, no había alambre de púas para esa época, ¿no? ¿Se cayó la Sí, bueno, fíjate tú, en primer lugar quizás tenemos que ver cómo se hacía antes, ¿no? Sí. Antes había unos tipos de separaciones o de divisiones que eran mucho más complejas, mucho más costosas. Si uno viaja por los páramos de Mérida, físicamente por la zona de Mocuchíe, uno podrá ver unas cercas de piedra que de alguna manera separan o dividen las distintas propiedades o divisiones dentro de las mismas propiedades. Las conocidas bardas, muy populares en Cuba, de donde viene el dicho de si ves las bardas de tu vecino arder, son también separaciones de la propiedad y delimitaciones que se hacían como con una especie de bajareque entre barro y baja, etcétera, que por supuesto agarran fuego, y de ahí viene el dicho. Los conocidos palo a pique, que son unas cercas que se hacen un palo puesto justo al lado de otro. Y también las trancas, que son unas cercas que se hacían, vamos a decir, con baquetas de madera, pues muchísimo cara, muchísimo más compleja. Y eso es uno de los grandes avances del alambre de púa. Cuando tú vas a Doña Bárbara, y todavía se pueden conseguir algunas explotaciones en el llano venezolano y también en el sur de Texas, por ejemplo, que son de grandísima extensión, donde los ganados básicamente van caminando en función de cómo se mueven las aguas, se mueven las lluvias. Todavía en muchos lugares no se utiliza alambre para las divisiones internas, pero sí se utiliza para delimitar las propiedades. Y si bien es cierto, hay conflictos, porque en Cuba, bueno, antes era mucho más complejo porque las delimitaciones o naturales, un río, etcétera, que de alguna manera eran permanentes, pero ahora otros eran por delimitaciones desde el árbol tal cosa hasta el árbol otro, claro. O desde la cuarta, bueno, y de alguna manera podían desaparecer y los conflictos eran, digamos, aún más complejos. Pero no solamente en la delimitación, el gran aporte del alambre de púa es que permitió divisiones internas dentro de los predios, dentro de los fondos, que de alguna manera permitió organizar de mejor manera la rotación de los ganados para el consumo de los pastos. Antes los ganados de alguna manera se desplazaban por donde querían,
Estaban sin cimarrones, duda, ¿no? había manera de cuidarlos con los llaneros, con los vaqueros, con personas a caballo, pero yo creo que uno de los grandes saltos de la ganadería extensiva a semi-extensiva fue precisamente la utilización del alambre de púa para hacer divisiones internas, de manera que el ganado se confinara en aquellos espacios que sus cuidadores determinaban para comerse ese pasto y permitir que el otro se recuperara. Claro, pero ahora, a mí me contaba mi papá, Adelante. a mí me contaba mi papá que le contaba a su papá y que le contaban de antes, por ejemplo, en la zona del Río Limón, pues, no había esos alambres de púa, y inclusive en el invierno, cuando entraban las aguas de los ríos, se iban unas grandes extensiones que se llamaban retiros, y era un ejército de personas, porque precisamente tenían que cuidar que el ganado no se desgaritara, que es la manera como se dice en ganadería, de cuando se sale de control, pues, y se pierde. Y era muy común en esas épocas los ganados cimarrones, pues precisamente que salían del control de los vaqueros, no había cómo atajarlos con las cercas como hoy, bueno, se internaban en el monte, muchas veces no se recuperaban, y bueno, hacían su vida, digamos, casi que ganado salvaje, ¿no? Pero además, señor Fernández, quizás una de las cosas que tiene esta invención, que parece sencilla, es que era masiva, porque era económica, es ligera y es fácil de poner. No necesitas un ingeniero para poner un alambre de púa. Sí, yo creo que ese fue el gran éxito, fue su versatilidad, pues lo fácil que tú dices, manejo, y como te digo, el ahorro. No es lo mismo hacer una cerca de piedras como se hacía antes, o una cerca de barro, como también la mencioné, o de palo a pique, o de trancas, que hacer una cerca de alambre de púa. Que por cierto, en un libro, creo que el señor Calzadilla, que narra sobre la historia de la ganadería en el Alto Apure, él establece la llegada del alambre púa a Venezuela en la última década del siglo XIX. Sí, el de Fernando. Esa tarea del profesor Arraiz, para confirmarlo, ¿no? Ese es el libro de Fernando Calzadilla Valdés, claro, sí, por supuesto. Mira, otra cosa, Carlos, el ganado respeta las púas, porque sabe, con una sola experiencia sabe lo que les ocurre. En cambio, las bardas... Bueno, ahí juegan dos cosas, la tensión del alambre y la púa, pero el ganado es inteligente y aprende. Fíjate que el alambre de púa ha venido siendo sustituido ahora por cercas eléctricas. Claro. Y esas cercas tradicionales que vemos de 4 o 5 pelos de alambre de púa, hoy en día son sustituidas por un solo alambre que, bueno, que al tener contacto con el ganado les da una corriente y el ganado aprende que por ahí no es, pues, ¿no? Por el impacto que le da el choque eléctrico. Entonces, o sea, el alambre pudo venir siendo sustituido y, por supuesto, mucho más económico el eléctrico, porque utiliza un solo pelo alambre en lugar de 4 o 5, pero sin duda yo creo que fue un buen aporte, por lo menos cambió la manera de hacer ganadería y de hacer agricultura, y de alguna manera también dio más seguridad jurídica en la delimitación de los predios rurales. Claro, eso todavía no ha acabado con el delito de robo de ganado, el abigeato, que todavía ocurre lamentablemente en nuestro país, pero ha sido el primer de estos inventos al que hemos decidido dedicarle un tiempito esta semana para hablar del antes y el después de su invención, en este caso, el alambre de púas. Muchísimas gracias, señor Muchas Fernández. gracias, Carlos Fernández. No, a usted, y bueno, sigo sorprendido por la invitación, pero bueno, ¿cómo negar? No, si esto ha sido una clase de historia de ganadería. Te seguiremos sorprendiendo, Carlos, expresidente de Fede Cámaras, empresario, abogado, etcétera. Bueno, pues 4-1 minuto. Igual para ti. Igual para usted. 4-1 minuto, nosotros hacemos una pausa y al regreso venimos con más de Puntos Cardinales. Comienzo nuevo año.